Bueno, buenas noches a todos. Hoy es 24 de noviembre del 2025, son las 6:30 y hoy es la última clase del año. Esperando que, hombre, aquí hayamos podido aportarles a los que más quisieron y a los que estuvieron muy atentos a todo este aporte de algo que es tan importante, tan fundamental en la formación del médico como es desarrollar pensamiento clínico, con ello desarrollar pensamiento crítico, de cierta manera esas bases del pensamiento científico y hacer un proceso diagnóstico juicioso, sistemático, ordenado, fundamentado. Entonces vamos a empezar con el caso que ya conocen, el grupo 1, que creo que tiene el paso 0 y paso 1, y ahí se va preparando el grupo siguiente, grupo 2. Aspiramos a estar 7:15, estar haciendo el cierre para que pasen a presentar el quiz. Bueno, grupo 1, bien pueda. Bueno, buenas noches para todos. Nosotros somos el grupo Hágale, 1 y Felipe. vamos a Prenda la iniciar con el camarita, Felipe, para que nos paso, veamos. paso 1 y paso 0. Listo. Entonces, Camarita, Pipe. listo, doctor, déme un segundito. El que presenta, prende cámara, que es muy bueno vernos. Ojalá todos pudieran prender cámaras. Dale, vamos a regular tiempos porque vamos a tener por ahí 7 minuticos máximo por grupo. Listo. Dale, Felipe. Listo, entonces, ¿ahí me ven? ¿Todavía no? No, hágale. Sí, ahí. Ya, Listo, hágale, doctor. Felipe. Entonces nosotros empezamos con el chat, le pusimos el prompt que usted nos puso en el grupo y iniciamos pues el proceso diagnóstico. Nosotros nos correspondió el paso 0 y el paso 1. Dale, procedamos. Listo, entonces este paciente pues es un paciente masculino de 59 años que como ocupación pues es exminero con exposición laboral a sílice y carbón por más de 25 años. La procedencia pues es de la zona rural andina y tenía pues una vivienda en adobe, un contacto frecuente con tierra y animales. El motivo de consulta del paciente es fiebre, tos y pérdida de peso desde hace semanas. En la enfermedad actual, pues es un paciente masculino de 59 años que consultó por un cuadro clínico progresivo de más de 6 meses de evolución que consistía básicamente en fiebre intermitente no cuantificada, usualmente vespertina o nocturna, y que estaba acompañado de escalofríos ocasionales. La pérdida de peso no intencionada, que era alrededor de 8 kilogramos, pues según se refirió por el paciente, por cambio de talla y caída de cinturón. Él también refirió una tos persistente que inicialmente era seca, pero que posteriormente, hace las últimas 2 semanas, se había vuelto productiva con esputo amarillento verdoso y ocasionalmente hemoptoico. Y también refirió disnea progresiva de medianos a pequeños esfuerzos y sudoración nocturna profusa. En la enfermedad actual, entonces, también se refirió a una fatiga marcada, que se refería a que se levantaba cansado y ha abandonado sus labores cotidianas. También se refiere a dolores osteomusculares difusos, especialmente en la zona dorsal baja y en la región esternal. Lesiones cutáneas rojizas violáceas en miembros inferiores que han aumentado en número, además de adenopatías palpables en cuello y axilas que las descubrió cuando se afeitaba, y una diarrea intermitente no explosiva, sin sangre ni moco, y niega síntomas urinarios, neurológicos o articulares. También es relevante mencionar que no ha recibido antibióticos ni consulta previa por este cuadro. Continuamos, por favor. Bueno, ¿sí me escuchan?
Sí, perfecto, Dani. Listo, bueno. Dentro de los datos esenciales, entonces tenemos los antecedentes personales y familiares. Espera y prendo la cámara. Ya. Los antecedentes personales y familiares. Él tenía tabaquismo con 40 paquetes al año, dejó de fumar hace 2 años. Alcoholismo, pues fue bebedor social en el pasado, suspendió hace 5 años. Tenía relaciones sexuales sin protección y pues tenía múltiples parejas. Actualmente pues estaba sin uso de medicamentos, no ha tenido ningún tipo de transfusión, negó algún tipo de enfermedad crónica, pues que tuviera ya como tal diagnosticada, no sabía pues con claridad los datos tensionales, ni ha sido diagnosticado pues con ninguna patología como tal así basal, no ha tenido vacunas recientes, cirugías previas, tuvo una hernioplastia inguinal derecha hace 20 años y dentro de los antecedentes familiares, pues no refirió como antecedentes oncológicos conocidos. La mamá falleció por una enfermedad en la sangre, pero no se recuerda pues como tal el diagnóstico y el hermano falleció por tuberculosis según lo que refirió. También en la revisión por sistemas y el examen físico, pues entonces en la revisión por sistemas, a nivel general, pues estaba con fiebre, pérdida de peso. Vamos lo positivo, Dani, porfa. Lo Bueno, positivo diferente a lo que ya tiene. no, pues solamente como tal, dentro de lo general, pues lo de la fiebre, la pérdida de peso, sudoración Ya lo nocturna y la tenía. astenia, que es lo que nos interesa así como más de manera importante. Y a nivel gastrointestinal, pues las diarreas intermitentes que estaba presentando y la hiporexia. También tenía una tos crónica y un proceso pues como de hemoptisis importante y disnea. Eso es pues como lo que lo más relevante. Perfecto. Listo, entonces continuando con lo que venía haciendo la revisión por sistemas y ya el examen físico completo, al examen físico pues le encontraron una temperatura de 38,2 grados centígrados, o sea, elevada, presión arterial de 165, frecuencia cardíaca de 96, frecuencia respiratoria de 22, estaba taquipneico, una saturación de 89% al ambiente, o sea, un poquito desaturado. General, pues el paciente estaba caquéxico, aspecto febril, mirada pues apagada y una anemia visible por palidez conjuntival. En cuanto a piel y faneras, pues encontraron unas lesiones nodulares rojizo-violáceas, no dolorosas en extremidades inferiores y en antebrazos. Y en uñas se encontraron pues uñas distróficas sin signos de cianosis ni ictericia. En cuanto a cabeza y cuello, pues linfadenopatías cervicales y supraclaviculares que eran mayores a 2 centímetros, duras, móviles parcialmente, mucosas secas y pues no presentaba lo que era rigidez nucal. En cuanto a tórax, pues en la inspección, amplexación disminuida bilateralmente, tórax en tonel, a la palpación, vibraciones vocales aumentadas en campos superiores, percusión matidez en el vértice izquierdo, auscultación estertores crepitantes bilaterales de predominio apical y roncos en bases. Cardiovascular, si no tenía alteraciones. En cuanto en abdomen, lo importante aquí era que era doloroso a la palpación profunda a nivel del hipogastrio. Hepatoesplenomegalia leve, no dolorosa. Geniturinario, pues no presentó alteraciones y extremidades, lesiones cutáneas como pues ya fueron descritas en el anterior punto y pulsos distales presentes sin edema. Neurológico, pues no presentaba ninguna alteración. Ya en cuanto a la dimensión contextual clara, sí, en cuanto a la pobreza, estigmatización y redes débiles, pues era un paciente que vive solo en condiciones de pobreza, adherencia limitada a sistemas de salud con acceso deficiente, redes de apoyo pues inexistentes, estigmatización pues en cuanto a la comunidad por su apariencia física y las lesiones cutáneas y pues que él expresaba miedo a tener algo malo o contagioso.
Pues, por ejemplo, tenemos acá, pues, en la representación del problema, que hay, pues, recolección de datos, como, pues, la fiebre intermitente y la sudoración nocturna, como la tos crónica, inicialmente seca, y, pues, luego productiva, pues, con hemoptisis. También vemos, pues, una pérdida de peso, pues, involuntaria, como la disnea progresiva, las linfadenopatías generalizadas, lesiones cutáneas rojizas y violáceas. Como también en antebrazos, también a nivel hepatoesplenomegalia también se representó un dolor óseo difuso, una diarrea intermitente y pues una saturación baja como 89%, ¿cierto? Y también una palidez marcada. Puedes pasar. En la identificación pues, de patrones clínicos vemos pues, un síndrome constitucional, ¿cierto? Como la fiebre, la sudoración nocturna, la pérdida de peso, la fatiga, como el síndrome respiratorio crónico infeccioso, como se puede representar por la tos, la hemoptisis, estertores, hipoxemia, matidez. También pues un síndrome linfoproliferativo o infiltrativo que se representa por linfadenopatías o patogenomegalia o lesiones cutáneas nodulares y también a nivel del síndrome pues, inmunosupresivo y multisistémico, que tiene pues coexistencia de diarreas, lesiones cutáneas, infecciones pulmonares, adenopatías y pues signos hematológicos también puedes pasar. Y pues acá en el D, pues por ejemplo tenemos el descarte irrelevante, ¿cierto? Como por ejemplo que niega síntomas neurológicos, articulares, urinarios, y pues no parece pues haber compromiso cardiovascular directo, pues ni endocrinológico relevante, a excepción pues de la libido baja, y pues también un dolor abdominal pues agudo. Bueno, ya en cuanto a la elaboración de hipótesis diagnósticas iniciales, sin diagnósticos diferenciales aún, tenemos primero una tuberculosis pulmonar, probablemente con diseminación, también una infección oportunista en contexto pues, de una inmunosupresión, entonces se interroga VIH, también neoplasia hematológica como un linfoma o una leucemia aguda, también tenemos sarcoma de Kaposi por lesiones y el contexto pues, de la inmunosupresión, y una micosis profunda diseminada por contacto rural y lesiones cutáneas. En cuanto al ajuste de probabilidades iniciales, entonces la coexistencia de múltiples síndromes, más las lesiones cutáneas, más los síntomas de más la hipoxemia, más el contexto rural, más los antecedentes sexuales de riesgo y familiares, se sugiere una alta probabilidad de coinfección de VIH y tuberculosis, probablemente por una inmunosupresión, y también una enfermedad diseminada, probablemente infecciosa o neoplásica. Siguiente. Ya tenemos la reflexión y la metacognición, entonces la primera pregunta que nos plantea es, ¿qué podríamos estar pasando por alto? Entonces podría ser una micosis diseminada, una histoplasmosis o una paracoxidomicosis. Como pues otra pregunta que tenemos es, ¿estoy subestimando una posible neoplasia hematológica? ¿Hay sesgo de anclaje por tuberculosis? ¿He considerado patrones clínicos alternativos? Sí. Evaluamos tanto los infecciosos como los neoplásicos y los inmunosupresores. ¿Hay riesgo de sesgo? Sí, el sesgo de disponibilidad puede llevarnos a sobreestimar tuberculosis. Algo importante es que también debemos evitar asumir el VIH porque pues no tenemos como tal una confirmación para clínica todavía. Entonces ahí ya nos pues invita a continuar con el siguiente paso. Muy bien. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto, Luisa. Listo. Continuando ya con el paso 1, que sería el resumen de datos positivos y la probabilidad preprueba. Entonces vamos a iniciar haciendo un resumen clínico relevante. Entonces, aquí nos vamos a retomar que el sexo es hombre, que tiene 59 años de edad, que el tiempo de evolución del cuadro es subagudo crónico porque lleva más de 6 semanas. En el contexto, pues es un exminero, tiene una vida rural, también está la promiscuidad sexual previa, un hermano con tuberculosis, madre con enfermedad hematológica. Y ya en cuanto a los signos y síntomas, pues vamos a tener que el paciente presenta una fiebre intermitente, una sudoración nocturna, tos crónica productiva con hemoptisis, presenta una disnea progresiva, una pérdida de peso no intencionada, adenopatías cervicales, axilares y supraclaviculares, una hepatoesplenomegalia, lesiones cutáneas nodulares violáceas, un dolor óseo persistente, una diarrea intermitente y una saturación de oxígeno baja del 89%.
Bueno, muy buenas noches. En este caso vamos a hablar de lo que va a ser la clasificación de los hallazgos. Vamos a tener que hacer lo de los hallazgos positivos, negativos y las señales de alerta, que van a ser 5. En los hallazgos pues, positivos vamos a tener 5, que fue la fiebre vespertina, la pérdida de peso marcada, la tos productiva con hemoptisis, la disnea de esfuerzo, la sudoración nocturna, la fatiga persistente, las lesiones medulares violáceas, adenopatías generalizadas. También vamos a tener lo que fue la diarrea intermitente, la anemia, la saturación menor a 90, las vibraciones vocales aumentadas y la hematitis apical. Tuvimos también estertores bilaterales, hepatosplenomegalia, caquexia y exposición a silicia y a carbón, más promiscuidad sexual, más pobreza rural. En los negativos tenemos que no presentó síntomas urinarios ni neurológicos, no hubo rigidez nucal, ni masas testiculares, ni ginecomastia, ni signos de hipertensión o diabetes conocidos. Y en las señales de alerta vamos a tener 5 principales, que fue la hemoptisis, las linfadenopatías generalizadas, las lesiones cutáneas compatibles con infiltrado de neoplasia Kaposi, la disnea más hipoxemia y la pérdida ponderal severa mayor a un 10%. Bueno, entonces yo voy a hablar sobre la probabilidad preprueba. Entonces tenemos un diagnóstico inicial que puede ser una tuberculosis pulmonar. ¿Se me escuchan bien? Sí, perfecto, Lady. Bueno, una tuberculosis pulmonar diseminada que dentro de los hallazgos que la sustenta es fiebre, sudoración nocturna, hemoptisis, pérdida de peso, linfonopatías, disnea y contacto familiar. Esto nos da un total de 7 hallazgos sobre 16, una preprueba de 43.7 grados, por ciento, sí señor. Dentro, pues puede ser un diagnóstico de VIH con infecciones oportunistas. Entonces tenemos un síndrome constitucional, lesiones cutáneas de Kaposi, diarrea de linfopatías, antecedentes sexuales, porque nos decían que era promiscuo, inmunosupresión probable. Entonces esto nos da un puntaje de 9 sobre 16. Dentro de otros diagnóstico inicial puede ser una micosis profunda, histoplasmosis, una paracoccidioidomiosis. Coccidioidomicosis. Sí, señor, gracias. Esto nos da como una exposición rural, lesiones cutáneas, hepatohemogalia, compromiso respiratorio y fiebre crónica. Esto nos da un puntaje 5 sobre 16. Y dentro de la linfoma, neoplasia hematológica, tenemos la linfodenopatía, sudoración, pérdida de peso, hepatoesperomegalia, anemia, dolor óseo. Esto da un puntaje de 6 sobre 16. Y lo que hacemos es dividir esos 16 y dividirlo en el porcentaje, que nos da 37.5. Siguiente, por favor. Entonces tenemos una reflexión metacognición, que si estoy diferenciando bien entre los hallazgos relevantes e irrelevantes. Entonces nos dice que sí se escogieron síntomas sin valor discriminativo. Dice que si identificamos señales de alerta, entonces colocamos, nos tiene respuesta que sí, dentro de la hemoptisis, caquexia, hipoxemia, linfadenopatías, lesiones cutáneas infiltrativas. Y otro es, si estoy evitando el sesgo de confianza, entonces la respuesta que nos da es, estamos utilizando puntuación objetiva y múltiples hipótesis, evitando el anclaje de prematuro. Gracias. Muy bien. Continuamos, grupo. Muy bien, grupo 1. Listo, pues ya nosotros somos el grupo 2. Dale, Alejo. Y pues vamos a hablar sobre el paso 2 y 3. Entonces, pues primero es el paso 2, que es la agrupación de los síndromes. Entonces, como primero tenemos el síndrome constitucional, que tenemos que es fiebre vespertina, sudoración nocturna, pérdida de peso, fatiga, anorexia implícita y cansancio matutino, pues ya todo lo que nos dijeron, pues nos refiere eso. Y como diagnósticos asociados tenemos tuberculosis, VIH, linfoma, histoplasmosis y neoplasias. Como segundo tenemos el respiratorio subagudo crónico, pues por la tos seca productiva. Entonces tenemos que es puto amarillento y hemóptico, disnea progresiva, dolor torácico inespecífico, fatiga al esfuerzo
Y los diagnósticos asociados sería tuberculosis pulmonar, neumonía por P. gyrovesi, silicosis y micosis. Como síndrome Ahí, 3, Alejo, a ese síndrome cabría más darle un nombre que realmente existe, que se llama el síndrome de sintomático respiratorio. Listo, todo paciente que tosa y expectore por más de 15 días tiene un sintomático respiratorio y la principal sospecha diagnóstica es buscar TBC, pero aparecen otras que también dan sintomático respiratorio, como son las micosis, como son los abscesos pulmonares, como son las neumoconiosis, o sea, pero básicamente cabe como sintomático respiratorio, ¿vale? Alejo, bueno, listo. bueno, después tenemos el linfoadenopático generalizado, con adenopatías cervicales y axilares, pues teniendo un contexto inmunológico alterado, y los diagnósticos asociados, pues el VIH-Sida, el linfoma, tuberculosis diseminal, sarcoma de Kaposi y micosis sistémicas. El nombre técnico mejor se llama el síndrome linfoproliferativo. Todo paciente que tenga adenopatías múltiples y de pronto asociada a hepatoesplenomegalia, que este paciente la tenía, tiene un síndrome linfoproliferativo, que se refiere al linfadenopático generalizado. No hay problema en que asuma también ese nombre. Listo. Listo, ya el síndrome 4 o mucocutáneo, también se puede decir de piel de tejidos blandos, por lesiones rojizas, violáceas en miembros inferiores que fueron evolutivas pero no tenían prurito y tampoco tienen datos de eczema o psoriasis. Ya diagnósticos asociados por las comorbilidades que tiene el paciente se puede asociar a un sarcoma de Kaposi, vasculitis, infección fúngica o incluso una manifestación de SIDA por el riesgo de relaciones sin protección. Siguiente. Lo vas a ocupar y se lo prendo. El síndrome 5 ya sería un gastrointestinal inespecífico por diarrea intermitente, sin sangre y moco, o sea, no disentérica, tampoco fue explosiva y no tenía ni signo de tenesmo ni pujo. Para eso también diagnósticos asociados el VIH-Sida, la giardiasis, la criptoporidosis o la colitis por citomegalovirus. El nombre que mejor le cabe sería simplemente un síndrome diarreico agudo o síndrome diarreico crónico. Listo. Porque pues gastrointestinal inespecífico caben muchos. Los gastrointestinales tienen síndrome dispéptico, síndrome de colon irritable, síndrome de dolor abdominal crónico. Entonces aquí cabe más un síndrome diarreico. No disentérico, no invasivo. Exacto. Listo. Ya el síndrome 6 sería el osteomuscular difuso, caracterizado por dolor bajo, dorsal, dolor external y también por posible mialgia o hiperalgesia. Ya los diagnósticos asociados a esto ya serían las enfermedades infiltrativas, el linfoma, la micosis o incluso una tuberculosis ósea. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar del paso 3. Entonces tenemos que en el CIE-10, nuestro primer diagnóstico, que va a ser la tuberculosis pulmonar diseminada, se va a clasificar o va a ser el diagnóstico A15. Tenemos evidencia a favor, que son como los hallazgos clínicos y sindromáticos que nos apoyan con el diagnóstico, que van a ser la hemoptisis que presenta el paciente, el antecedente ocupacional que tiene de trabajo en minas y la inmunosupresión. Y la evidencia en contra nos marcó una evidencia en contra, ya que no tiene bacilos ácido alcohol resistentes. Por lo menos conocido, ¿no? Por lo menos conocido, sí. Como segundo diagnóstico tenemos el VIH-Sida con infecciones oportunistas. En evidencia a favor tenemos las adenopatías, las lesiones dérmicas, la diarrea y los antecedentes sexuales. Evidencia en contra no tenemos, por lo tanto, pues es un diagnóstico que se considera pues prácticamente seguro en el paciente. Acuerde que el Bone Score tiene las evidencias en favor. Lo segundo, la evidencia es en contra y el impacto clínico. Cada uno tiene un puntaje de 3 y el puntaje mayor da 9. Y entre más puntaje, más posibilidades tiene del diagnóstico. Todo paciente con síndrome febril prolongado, todo paciente con medidas de riesgo como sería la promiscuidad, todo paciente con síndrome de
linfoproliferativa. O sea, todos los síndromes del paciente apuntan a un fenómeno de inmunosupresión y el más frecuente es el HIV. O sea, que tiene evidencias en favor, evidencias en contra negativas y el impacto clínico, que es un impacto alto, o sea, es altísimo. Listo. Dale. La que sigue, por fin. Como tercer diagnóstico tenemos el sarcoma de Kaposi asociado al VIH por las lesiones cutáneas típicas o características que presenta el paciente y por la probable infección con VIH. Evidencia en contra nos marca un punto ya que no lo hemos confirmado y el bond score nos da 7. Tenemos como cuarto diagnóstico linfoma, tenemos que sea de Hodgkin o no Hodgkin, y sería un C81 a C85. En evidencia a favor tenemos adenopatías y síntomas. Evidencia en contra tenemos que está sin masas, no hepatoesplenomegalia, evidente. Y en el impacto clínico tenemos un puntaje de 3 y en el bond de 6. En el quinto diagnóstico, histoplasmosis diseminada, tenemos un B39.9, evidencia a favor, exposición a tierra, síntomas respiratorios, gastrointestinales y sistémicos. Una evidencia en contra es poco común, el impacto clínico 3 y bond de 6, o sea, vendría siendo leve. Y en el sexto diagnóstico, cáncer de pulmonar epidermoide, C34.9, de evidencia a favor, hemoptisis, tabaquismo. Evidencias en contra, evolución sistémica atípica. Y en el impacto clínico, 2 y en el bond, 6, igual que la anterior. Por último diagnóstico está la silicosis más una infección crónica, que tendría un J62.8, en evidencia a favor, ocupación y los síntomas respiratorios. Y en contra, que no es una diseminación típica. El impacto clínico 2 y el bond de 6. Bueno, en la aplicación de leyes diagnósticas tenemos la ley de lo más frecuente, la de Sutton, que tenemos la tuberculosis y el VIH en ese contexto rural, pobre y con exposición son más comunes. En la ley de la prioridad, pues primero descartar el VIH, SIDA y tuberculosis porque estas pues amenazan la vida. En la ley de la parsimonia, pues un solo diagnóstico, pues el VIH en este caso puede explicar la inmunosupresión del paciente y las infecciones oportunistas y el sarcoma de Kaposi. Y la ley de Hickam, pues considerar la comorbilidad, la tuberculosis y el VIH, pues que pueden coexistir. Y la de Ágata, pues es como la escena de la ruralidad más el contacto tierra, el arma, la inmunosupresión y el cómplice, la ocupación minera, más la historia sexual y el abandono. El Agatha Christie, la escena del crimen es el órgano afectado. Es básicamente, entonces estaría el pulmón, hematológico, la infiltración que posiblemente tiene ósea, el arma homicida, o es la inmunosupresión o el VIH, la TBC, o sea, el arma homicida es el germen que está ocasionando uno o más problemas. El cómplice puede ser el mismo estado de inmunosupresión, la ocupación, la historia sexual, la deprivación, el abandono y todo eso. Muy bien. Entonces, corregir la parte de escena. La escena es el órgano afectado. ¿Listo? Escena del crimen es donde están ocurriendo los fenómenos fisiopatológicos del paciente. Dale, Fabián. Bueno, y ya como conclusión, en cuanto a los diagnósticos prioritarios que se ordenan según el Bone Score, entonces, ¿en cuál afecta más la mortalidad y la morbilidad del paciente? Primero, pues sería la tuberculosis con un puntaje de 9, luego el VIH y el SIDA con también un puntaje de 9, de tercer lugar el sarcoma de Kaposi, luego el linfoma sistémico con un puntaje de 6, el 5 sería una histoplasmosis diseminada, el 6 un cáncer de pulmón epidermoide con un puntaje de 6 y por último la silicosis con una sobreinfección crónica también con el puntaje de 6. Y ya. Muy bien, grupo. Excelente. La silicosis, el mejor nombre es una neumoconiosis y la neumoconiosis, el apellido sería una silicosis.
Continuamos, grupo 3. Grupo, vale. Vamos bien, vamos bien. Vamos a llegar hasta el paso 6, más o menos. Listo, entonces continuamos con el paso número 4. Dale. Siguiente, por favor. Entonces, pues en esta diapositiva vamos a presentar los paraclínicos más relevantes del caso. Lo primero que debemos hacer es analizar cada prueba desde la perspectiva. Entonces, desde su justificación, su sensibilidad, su especificidad y su LR, tanto positivo como negativo. Esto nos va a permitir entender cuánto cambia la probabilidad de cada diagnóstico. Entonces, vamos a empezar por las pruebas para VIH. Primero, el ELISA y el Western blot, que tienen una sensibilidad y especificidad superiores al 99%, con un LR positivo mayor a 50. El diagnóstico de VIH y SIDA queda prácticamente confirmado. Luego se analizan las pruebas para tuberculosis. El VAR tiene una sensibilidad entre el 60 y 80%, pero la especificidad es muy alta cuando usamos GeneXpert, que supera el 98%. Por eso un GeneXpert positivo es un cambio decisivo en la probabilidad post-prueba con un LR positivo cercano a 20. Más abajo vemos pruebas para sarcoma de Kaposi y linfoma, siendo la biopsia nuestro estándar de oro, y en ambos casos la sensibilidad y especificidad son altas, siendo pruebas confirmatorias. Finalmente se destaca el resultado negativo de la prueba de histoplasma en orina en inmunosuprimidos. Esta prueba tiene un LR cercano a 0.1, lo que descarta la histoplasmosis diseminada. ¿Quién sigue? Bueno, en esta segunda diapositiva realizamos la integración multimodal. En la columna izquierda podemos identificar el eje sindromático, al centro el hallazgo paraclínico clave y en la columna a la derecha el diagnóstico con su probabilidad postprueba. En el eje inmunológico, CD4 menor a 100 y carga viral superior a 500.000 de copias nos ubican en un SIDA avanzado con una probabilidad postprueba del 100%. En el eje infeccioso, respiratorio, el VAR positivo, el GeneXpert positivo, más cavitaciones apicales, confirman en este caso tuberculosis pulmonar activa con probabilidad del 99%. En el eje ocupacional estructural, la exposición a sílice por 25 años y los hallazgos estructurales pulmonares elevan significativamente la probabilidad de silicotuberculosis, que ubicamos alrededor del 90%. En el eje neoplásico contamos con dos hallazgos claves, que en este caso sería la biopsia de piel, que confirma el sarcoma de Kaposi con probabilidad del 100%, y la biopsia ganglionar confirma el linfoma no Hodgkin tipo B, también con probabilidad del 100%. Además, encontramos una coinfección bacteriana por Klebsiella pneumoniae con probabilidad del 80%. Finalmente, pues al integrar el resultado negativo para histoplasma, la probabilidad de histoplasmosis diseminada cae por debajo del 10%. Listo, en este punto del análisis lo que hacemos es tomar cada síntoma importante del paciente y conectarlo directamente con la prueba que realmente lo va a explicar. Es básicamente pues unir la clínica con una evidencia objetiva, que es justamente lo que es el corazón del paso 4. Entonces, cuando vemos la fiebre crónica y la sudoración, lo primero que pensamos es en infecciones sistémicas. Aquí la prueba para VIH, tuberculosis e histoplasma son las que marcan como tal la diferencia. Si salen positivas, la clínica encaja perfectamente con el patrón de infección oportunista o micótica, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. La tos y la hemoptisis se entiende mucho mejor cuando miramos la vaciloscopia, la radiografía y la tomografía.
Estas pruebas suelen mostrar cavitaciones o nódulos compatibles con tuberculosis pulmonar activa y en este caso la correlación pues fue muy clara. Las adenopatías, que inicialmente pueden generar muchas dudas, se aclaran con la tomografía y sobre todo con la biopsia. En este paciente, la biopsia ganglionar nos confirmó un linfoma tipo B que explica por qué las adenopatías eran persistentes y de características malignas. Listo, ya en cuanto a a las lesiones cutáneas, siempre la prueba clave es la biopsia y pues aquí la histología fue contundente, pues correspondía a un sarcoma de Kaposi y pues que es un hallazgo frecuente en personas con inmunosupresión por VIH. Ya finalmente la diarrea la relacionamos con coprológico y estudios endoscópicos en pacientes con VIH avanzado. Pues esperamos encontrar como patógenos como Cryptosporidium o signos de inflamación intestinal que explican los síntomas gastrointestinales recurrentes. Ya cuando integramos todo esto, pues vemos como cada manifestación clínica pues encuentra su soporte en una prueba objetiva y eso nos permite como afinar el diagnóstico final con mucha más certeza. Bueno, ya aquí presentamos el resultado como tal del análisis integral y como tal estos diagnósticos finales pues fueron el producto de la correlación clínica, la sindromática, la epidemiológica, la inmunológica y la paraclínica. Aquí como tal los diagnósticos confirmados en este caso pues incluyen el VIH-Sida avanzado, la tuberculosis pulmonar activa, la silicotuberculosis, el sarcoma de Kaposi cutáneo, el linfoma non-Hodgkin tipo B y la neumonía bacteriana por Klebsiella como coinfección. Como tal, con estos diagnósticos ya este paciente representa un caso de comorbilidad diagnóstica y aquí pues se superponen tanto la infección oportunista, la neoplásica y la patología ocupacional como tal. Bueno, finalmente cerramos con el paso 4 con la metacognición, que es indispensable en este proceso diagnóstico. En este caso debemos reflexionar sobre varios puntos. El primero es que evitar el sesgo de anclaje. Este caso invita a quedarnos con tuberculosis como diagnóstico central, pero realmente el paciente tenía 3 enfermedades mayores simultáneas. Segundo, reconocer que el valor de la biopsia y la microbiología para discernir procesos complejos. Sin histología y GenExpert, este caso habría sido imposible de resolver. Tercero, recordar que en inmunosuprimidos severos es frecuente encontrar múltiples diagnósticos y neoplasias simultáneas. Finalmente, reforzar que no se correlacionan diagnósticos aislados, se reconocen síndromes que luego convergen en diagnósticos finales. Muchas gracias. Muy bien, grupo. Grupo 4. Muy bien. Excelente. Grupo 4, entonces el 5 y el 6 y cerramos. Buenas noches. Nosotros somos el grupo número 4 y pues vamos a hablar del paso 5, que corresponde a la explicación fisiopatológica del paciente. Siguiente. Para iniciar, pues se presentará lo que vendría siendo el eje que articula prácticamente todo el cuadro clínico. Entonces, arrancaremos con lo que vendría siendo el VIH. En el paciente el VIH ha progresado hasta producir una inmunosupresión severa. Esto se debe más que todo a que el virus invade y destruye los linfocitos CD4, que son fundamentales para generar la coordinación de la respuesta inmune. Cuando estas células pues disminuyen, el organismo pierde toda la capacidad de contener infección y de regular la inflamación y también de las reacciones adecuadamente ante el agente patógeno. Al no poder controlar adecuadamente los estímulos inflamatorios, el cuerpo pues entra en un estado de activación inmune crónica. Esto explicaría varios de sus síntomas constitucionales, como vendría siendo la fiebre intermitente, la sudoración nocturna, la fatiga intensa y la sensación de agotamiento desde el despertar. Son consecuencias directas de la liberación constante de las citoquinas inflamatorias que alteran la regulación térmica y también metabólica.
El paciente también presenta una pérdida de peso significativa, cercana a los 8 kilogramos. Esto ocurre por un estado de catabolismo sostenido, donde el cuerpo utiliza sus propias reservas de grasa y su músculo como para suplir el gasto energético elevado debido a la misma inflamación crónica. Otro hallazgo que encontramos y que vimos importante era la diarrea intermitente. Esto puede explicar más que todo por la enteropatía que era inducida por el mismo VIH. Entonces el virus pues va a producir la atrofia de todas estas vellosidades intestinales y pues va a alterar toda la barrera mucosa y aumenta la permeabilidad intestinal, generando como este síndrome de mala absorción. Además, en el contexto pues son frecuentes las infecciones oportunistas del tracto gastrointestinal y ya finalmente el estado avanzado de inmunosupresión pues ya crea un terreno como ideal como para que se presenten otras patologías oportunistas, como lo vendría siendo la tuberculosis reactiva o las lesiones vasculares inducidas por el virus del herpes. Y pues estos procesos ya los complementarán mis compañeros. Bueno, entonces ahora continuaré explicando un poco sobre la fisiopatología del compromiso respiratorio, que en este caso tenemos de que es altamente sugestivo de que sea de una tuberculosis reactiva. Entonces, como tal, este paciente ya reúne varios factores que incrementan el riesgo de reactivar como tal una infección latente. En primer lugar, tenemos ya la profunda inmunosupresión causada por el VIH, que impide como tal mantener los granulomas cerrados. En segundo lugar, su antecedente laboral, ya que como minero tiene una exposición prolongada al sílice. Entonces se produce como tal un daño en los macrófagos alveolares y deja el pulmón mucho más vulnerables a infecciones como la tuberculosis. Y finalmente, pues tenemos este factor epidemiológico familiar, ya que tenemos de que un hermano de él falleció por tuberculosis. Entonces, pues tenemos de que cuando el sistema inmune pierde la capacidad de contener el micobacterio en tuberculosis, lo que pasa acá es que los granulomas se rompen y esa bacteria puede diseminarse nuevamente hacia los pulmones. Esto lo que va a hacer es que va a originar como tal unos infiltrados, especialmente ya en los vértices pulmonares, que se manifiestan como estertores crepitantes y posteriormente hay una disminución en la expansión torácica y matidez a la percusión. Muy bien. Listo, entonces ahora pues se van a abordar 3 hallazgos que también son fundamentales para comprender la fisiopatología del caso. Las lesiones cutáneas violáceas con el compromiso ganglionar y la hepatoesplenomegalia. En cuanto pues a la piel, las lesiones violáceas que presenta el paciente son altamente sugestivas de un proceso inducido por un virus asociado al sarcoma de Kaposi en pacientes inmunosuprimidos. Este virus lo que hace es que estimula la proliferación anómala de vasos sanguíneos en el proceso de la angiogénesis desordenada, el cual resalta que son nódulos con placas violáceas que en este caso se distribuyen en piernas y antebrazos. Suelen no ser dolorosas porque comprometen terminaciones nerviosas que son superficiales. Respecto a las adenopatías cervicales y supraclaviculares, es importante señalar que hay 3 mecanismos fisiopatológicos que actúan simultáneamente. En primer lugar, la infección crónica por VIH causa una activación linfocitaria persistente que agranda los ganglios. En segundo lugar, la tuberculosis puede infiltrarlos directamente y lo que hace es que genera ganglios duros y aumentados de tamaño. En tercer lugar, la proliferación vascular relacionada con el virus puede comprometer el tejido linfático y este conjunto explica la presencia de ganglios grandes, parcialmente móviles y firmes al tacto. En relación con la hepatoesplenomegalia leve que se identifica al examen físico, se puede entender por la activación del sistema reticuloendotelial, la inflamación sistémica causada tanto por el VIH como por la tuberculosis. Hace que el hígado y vaso incrementen su actividad para filtrar microorganismos, células inmunes y complejos inflamatorios, lo que provoca su aumento de tamaño. El dolor óseo difuso que el paciente refiere también puede explicarse, puede darse por esa inflamación crónica persistente y por el proceso de la desmineralización ósea asociada al VIH avanzado, eventualmente por el compromiso óseo secundario a la tuberculosis diseminada. Como pueden verse, estos hallazgos no ocurren de forma aislada, ya que todos se interconectan en un trasfondo de una inmunosupresión severa. Bueno, ahora para terminar, vamos a hacer cómo integrar todos los mecanismos. Entonces, en este paciente, el VIH avanzado actúa como pues el eje central que permitió que aparecieran simultáneamente múltiples procesos. La inmunosupresión severa facilita que se reactiven infecciones como pues la tuberculosis.
que es responsable pues de la mayoría de los síntomas respiratorios como la disnea, los estertores, la hipoxemia y la hemoptisis. Este estado de inmunosupresión también abre la puerta a enfermedades relacionadas con el virus que causa pues el sarcoma de Kaposi, que explican las lesiones cutáneas violáceas y pues parte del compromiso linfático. La inflamación crónica, la activación de inmunio persistente y la pérdida de regulación metabólica explican pues la caquexia, la pérdida de peso, la fatiga y la sudoración nocturna. Finalmente, pues también los factores sociales y ambientales del paciente, como que vive solo, pues la pobreza, el antecedente laboral que tiene pues la exposición al sílice y el contacto frecuente con la tierra y animales también contribuyen como a esa vulnerabilidad y pues agravan el estado general. En la parte pues, reflexiva, pues este caso nos recuerda que los procesos clínicos complejos pues nunca deben interpretarse de manera aislada, sino que se tiene que integrar los mecanismos biológicos, antecedentes epidemiológicos, factores sociales y pues el contexto en el que vive el paciente. También nos subraya la importancia de evitar los sesgos de diagnósticos, ¿sí? Porque si solo nos enfocamos en un hallazgo, podríamos pasar por alto la interacción entre el VIH avanzado, la tuberculosis, los procesos vasculares y las alteraciones inmunológicas. Bien, muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿No cerramos con diagnóstico? Yo creo que ya podemos parar ahí. Creo que ya los diagnósticos son claros. Muy bien, muchachos, muchas gracias. Espero, como les digo, que este espacio les haya aportado, les siga aportando para la construcción de lo que viene. Ya creo que pueden abrir el quiz. Está abierto un rato. O sea, recuerde que todas las preguntas, todos los exámenes son diferentes. Muchas bendiciones y bueno, una feliz Navidad para todos de una vez. Bendiciones. Cristian, ¿iba a decir algo? Cristian. Doc, sí, pues el favor que te pedían. Vale, pero entonces ahorita más tarde. ¿Listo, Cristian? Listo, Doc. Vale, listo. Bueno, bendiciones a todos. Bendiciones, espero que hayan disfrutado este espacio. Hasta luego, gracias. Que estén muy bien. Chao, profe.